¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo número 2 del episodio de Jacobo Grinberg. ¿Recuerdan que les dije que podía ser esto una saga de muchos capítulos? Pues ahora sí vamos con el segundo capítulo. ¿Por qué no los hice seguidos? La verdad no los quise hacer seguidos porque se me hizo que iba a ser un poco fastidioso solamente del primer capítulo de Jacobo Grinberg, el segundo capítulo de Jacobo Grinberg, el tercer capítulo de Jacobo Grinberg. Mejor quise hacer otros videos diferentes, aparte en lo que me daba tiempo de todavía estudiar un poco más, investigar un poco más y también pues desarrollar un mejor capítulo. Pero bienvenidos al número 2. Si no han visto el primer capítulo, les dejo aquí abajo en la descripción el enlace del primer capítulo. Ahora sí, ya hablamos en el primer capítulo de la infancia de Jacobo Grinberg, de dónde proviene Jacobo Grinberg, hablamos sobre su familia, hablamos sobre algunos pequeños traumas que tenía desde pequeño, también hablamos de hasta cierto punto de su adolescencia y pubertad. Y ahora vamos a hablar de casi de la universidad en adelante. Hasta cierto punto, por supuesto. Ahora sí vamos a hablar en dónde comenzó la verdadera investigación de psicología. Todo esto empezó por algo muy importante que todos tenemos. La importancia de una figura de autoridad o la importancia de un mentor o de una figura a quien seguir. Jacobo Grinberg, como todos, necesitábamos una persona que nos guiara, necesitamos una persona que nos enseñe cierto camino en lo que nosotros estamos buscando. Y esta persona en la vida de Jacobo, uno de los primeros mentores, y digo uno porque tuvo muchos mentores, tuvo muchas personas que les enseñaron, que hasta él en ciertas etapas le enseñaron lo que él necesitaba aprender, dejó de aprender de ellos, tuvo otros mentores que en su tiempo también empezó a aprender de ellos y así fue en el transcurso de su vida. De hecho, a este mentor Jacobo lo conoció en una de las clases de la universidad, para ser exacto, en la clase de neuroanatomía. Este profesor, cuando Jacobo lo escuchó hablar, se quedó tan impresionado, tan fascinado de la forma en la que miraba el mundo, que le pidió ser parte de su equipo de investigaciones, a lo que tuvo que hacer ciertas cosas para poder pertenecer a este grupo. Ese fue uno de los pininos donde Jacobo Grinberg le empezó a llamar la atención para poder hacer investigaciones sobre el cerebro humano. Fue en la universidad. Ahí fue donde empezaron esos pequeños pininos. De hecho, le pidió estar en su grupo de investigaciones porque el profesor estaba haciendo investigaciones en los gatos sobre cómo funcionaba el cerebro en ellos. De hecho, ahí fue donde se inició Jacobo Grinberg. Al poco tiempo de estar Jacobo en este grupo de investigaciones, él ya estaba desarrollando experimentos. De hecho, estaba desarrollando experimentos en plantas, provocándoles estímulos con determinados patrones de conducta. Le provocaba estímulos a las plantas para ver qué reacciones tenían, pero estímulos repetitivos, así como cuando nosotros le enseñamos a una mascota a hacer cierta acción con cierto estímulo, como tú hazme una vuelta y yo te regalo una galleta. Hazme una maniobra, hazte el muertito y yo te regalo una galleta. Provocaba ciertos estímulos con ciertas acciones o ciertos patrones de conducta para saber cómo eran esas reacciones. Desde ahí ya estaba haciendo investigaciones. Tenemos que recordar esto porque este tipo de investigación va a ser muy importante en el futuro cuando hablemos de ciertos experimentos específicamente, pero no nos vayamos a olvidar de que va a ser muy importante. Recordemos, estímulos con patrones de conducta. Jacobo, al estar tan concentrado, investigando, estudiando y experimentando con tantas personas a su alrededor que eran científicos, estudiantes y que se dedicaban a lo mismo,
Él empezó a tener una cierta ideología que todo lo que pasaba en este mundo, que todo lo que él vivía, la persona vivía en su día a día, tenía que estar comprobado científicamente. Si la acción que estaba desarrollando o la investigación o el sentimiento que estaba sintiendo no tenía una comprobación científica, él lo daba por falso. Solamente estaba aceptando en ese momento cosas que tenían suficiente comprobación científica para poder demostrarlo. Si no había esa comprobación científica, él no lo daba por hecho. De hecho, hasta en su propia persona se volvió una persona muy rígida. Si de por sí ya era una persona no muy sociable, se volvió más antisocial. Era una persona que no se permitía tener emociones, como las emociones hasta cierto punto no tenían comprobaciones científicas, para él eran innecesarias, ya que lo necesario para él solamente era lo que se podía comprobar científicamente. Creo que todo esto todo eso le pasó por algo, porque regularmente cuando nosotros queremos aprender de algo o aprendemos de algo, un tiempo atrás ni siquiera creíamos que era posible, ni siquiera sabíamos que existía. De hecho, a mí en lo personal me pasó con el tema de leer, de los libros. Antes que a mí me gustara leer, que me gustara informarme, yo mismo decía que eso no servía para nada. Yo estaba cerrado tanto a esa idea porque tenía a lo mejor un sesgo de realidad muy ilimitado, que decía que esto no servía, que decía que esa información para qué, que solamente los que iban a la escuela tenían que leer. Y siento que algo parecido le pasó a Jacobo Grinberg, obviamente en el tema de las emociones. Se cerró tanto a las emociones en cierto momento por estar estudiando tanto pura ciencia, que no se permitía tener ese tipo de emociones, pero tuvo que llegar a un grado o tuvo que tocar fondo, a lo mejor hasta cierto punto, para poder abrirse emocionalmente y después conocerlo, que muchos lo conocimos como una persona de mucha espiritualidad, de mucho control emocional, que expresaba mucho sus emociones, pero no todo el tiempo fue así. Hubo ese momento en donde él no se permitía tener ese tipo de emociones. Y algo muy importante que a lo mejor puede que tenga cierta conexión es esos traumas de los que le hablé. Que en el primer capítulo hablamos y les dije que que era importante saber de dónde venía para saber los traumas que podía tener y los patrones de conducta que tenemos desde niño para saber cómo se reflejan en la vida adulta. De hecho, gracias a esos problemas que tuvo de niño, a ese, pues lamentablemente, a lo que vivió su madre, a cómo se comportaba sus abuelas, fue un indicador de por qué Jacobo quería estudiar el cerebro humano y los patrones de conducta que las personas desarrollan. Eso tuvo algo que ver en por qué Jacobo empezó a hacer investigaciones de este tipo de cosas. Claro que era inconsciente, él no lo sabía en ese momento. En ese momento él pensaba que eran por otro tipo de cosas. Él quería descubrir la actividad eléctrica en el cerebro en la toma de decisiones y posteriormente cómo el cerebro percibe y decodifica esta información para así crear el entorno en el que vivimos, la realidad conceptual, la que él denominaba la latiz, este campo de realidad donde nosotros accedemos a este campo para así formar lo que nosotros denominamos como la realidad. Él estaba fascinado con la idea de cómo era posible que esta actividad cerebral era capaz de realizar o de decodificar el entorno el que vemos. Entonces ahí fue donde empezó ese tipo de investigaciones donde a él le llamaba la atención no podremos decir si la conciencia todavía, pero sí la actividad eléctrica en el cerebro. Pero hablando de crear nuestro entorno, de crear nuestra realidad, en el video pasado yo les platiqué sobre un libro muy importante, un libro muy interesante llamado Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. De hecho, aquí les voy a dejar también la descripción
de mi otro canal donde estoy subiendo audiolibros. Llevo pocos, pero voy a subir más para que estén pendientes. Pronto estaré subiendo el libro de los 4 acuerdos de este autor para que vayan, se suscriban y también los escuchen cuando vayan al trabajo, cuando vengan del trabajo, cuando van a salir. En vez de poner música, yo les recomiendo poner audiolibros. Y vayan al canal de Audiolibros Yuki para que puedan escucharlos. Y ahí me dejan sus opiniones también. Pero regresando al tema. Yo cuando leí este audiolibro por primera vez, no fue por el tema del que estoy hablando ahorita. No fue por el tema de lo que estoy leyendo ahorita o de lo que me interesa aprender ahorita. De hecho eran temas diferentes los que yo estaba estudiando en ese momento, más superficiales, más materialista, pero es tan impresionante cómo Adva une todo con el todo, que yo en ese momento no sabía. Yo ahí escuché cierta información que no sabía el origen de dónde venía, pero yo escuché ahí, en ese libro, más bien leí en ese libro, el autor decía de dónde sacaba esa información. Pero qué curioso es que de donde él saca la información no tiene nada que ver con lo que, o hasta cierto punto no tiene mucho que ver con lo que él está explicando. Él toma la información, se podrá decir original, y él la hace a su modo, a lo que él quiere enseñar, que es parte de la vida, adoptar ciertos aprendizajes y adaptarlos a lo que tú quieres o quieres desarrollar en el momento o aprender en el momento. Pero cuando yo leo ese pedazo, se me quedó grabado simplemente. Después, con el tiempo, cuando leo yo a un autor llamado Carlos Castañeda, que si no sabes igual quién es Carlos Castañeda, y uno de sus libros más famosos, Las enseñanzas de Don Juan Matus, que pronto también estaré subiendo esos audiolibros al canal, te lo voy a dejar. Es un libro, es uno de los libros muy importantes también que tienen que ver con estos temas. El tema de la percepción, el tema de cómo comprendemos el mundo, y un tema de algo muy importante que vamos a hablar ahorita. El tema de los... no vamos a indagar tanto específicamente, pero tienen que ver con lo que estamos hablando, con el tema de los alucinógenos. Entonces, cuando yo escucho a Don Juan Matus, pues digo, pues ha de ser... No sé, un autor de otro libro. No me puse a buscar en ese momento, pero cuando después del tiempo yo leo ese libro, me doy cuenta de dónde viene la información, y que todo se conecta en un punto que yo no sabía, obviamente, que me di cuenta de dónde venía la información. Dije, no puede ser. Todo, como les digo, siempre tiene conectado todo. A lo mejor no te das cuenta que en este momento estás aprendiendo algo que en un futuro se va a conectar con algo aún más importante, pero lo vas a lograr comprender gracias a lo que aprendiste hace tiempo. Es algo que me llena, o sea, cómo a veces el cerebro guarda ciertos puntos que tú no sabes que los tienes guardados para en un futuro usarlos a tu favor. Yo siento que algo así le pasó a Jacobo Grinberg. Obviamente nada que ver con lo que me pasó a mí, ¿no? Yo simplemente fue una lectura de un libro donde después encontré el origen del libro y de dónde venía la información. Pero a Jacobo le pasó algo también con Don Juan Matus. Si no sabes quién es Don Juan Matus, es un indio yaqui de Sonora, que es una persona de mucha experiencia, de mucha sabiduría, que le enseñó a Carlos Castañeda ciertos puntos de aprendizaje para la vida, que lamentablemente Carlos Castañeda no lo supo valorar o apreciar, que también lo hablaremos en otro punto. Pero una vez, cuando Jacobo estaba de vacaciones con la mamá de su hija, la mamá de su hija llamada Lisette, estaban en una playa cuando Jacobo ve a una joven que le llama la atención por un libro que estaba leyendo. Este libro en particular era Las enseñanzas de Don Juan Matus, del autor Carlos Castañeda. Él lo mira y le pregunta
que acerca de su libro, ya que Jacobo en ese momento también estaba leyendo un libro y lo traía consigo, y cuando le pregunta acerca del libro, ella le explica que era de un indio yaqui, un chamán, un nahual del que estaba estudiando. Jacobo le interesa tanto el tema que se hacen amigos, la invita a donde estaba Lisette y empiezan a platicar acerca de estos temas donde le llama tanto la atención. Ahí esa mujer lo invita a él y a su pareja a probar o consumir alucinógenos. Esa fue una de las primeras veces que Jacobo probó lo que llamamos como María Juana, lo que llamamos como que anda quemando las patas a él algo, también probó hongos. Él se empezó a hacer de ciertas amistades a lo mejor que regularmente consumían alucinógenos. Y no sé si pues se hizo una adicción que empezó a consumir, pero que a la misma par estaba desarrollando investigaciones, y esto logró unir estas dos fuentes y estos dos puntos, que se podrá decir que gracias a esas plantas Jacobo se empezó a abrir más en el tema emocional y espiritualmente, a poder desprenderse de ciertos clichés que tenía de solamente ciencia, a unir estos dos puntos, ya que le pidió romper con ciertos paradigmas y empezó a pensar que las estructuras sociales eran inservibles, que no era necesario vivir tal como estamos viviendo y que era una mejor manera vivir más libre. No sé si era por el tema de que estaba muy metido en ese tiempo en consumir cosas, que ahí es donde yo me pregunto, ¿hasta qué punto podemos decir lo que estudiaba Jacobo o lo que investigaba era real o no era real? Porque recordemos que él estaba desarrollando muchos libros a la par. Él escribía mucho y desarrollaba diferentes libros al mismo tiempo. Él se la pasaba escribiendo, pero luego separaba esos segmentos y los hacía diferentes libros. De hecho, en ese mismo tiempo, cuando Jacobo estaba en ese tipo de investigaciones, fue cuando Francisco Trillas, el dueño de la editorial Trillas, lo invitó a desayunar para proponerle la idea de que escribiera libros. Y él no quería desarrollar libros. Cuando estaba platicando con él, le mencionó que no, que él se le hacía que no era un buen escritor, a lo que Trillas le decía que era un excelente escritor, que solamente tenía que acomodarlas en secciones para poder desarrollar libros. A lo que Jacobo recordó que cuando él estaba pequeño, recuerdan lo que hablamos en el video pasado, que una voz en su cabeza le dijo que cuando él fuera mayor iba a desarrollar o iba a escribir muchos libros. Al Jacobo recordar esto, fue cuando le tomó la palabra a Trillas, y ahí fue cuando nació el primer libro, La experiencia interna. Ese fue el primer libro de Jacobo Grinberg. Algo muy curioso que mencionaba Jacobo al escribir es que las ideas surgían, las ideas llegaban. Dice que llegaban como de una fuente infinita, que él podía pasársela escribiendo y simplemente las ideas le llegaban, y él solamente tenía que escribir, desarrollar, y tenía que separarlo en segmentos o en secciones para después que estas escrituras o estos escritos manuscritos se convirtieran en libros, que era algo súper interesante. ¿Por qué? Porque algo de lo que les voy a platicar ahorita en un momento, siento que es el causante de que Jacobo tuviera tanta facilidad en temas diferentes, porque muchas personas batallamos para desarrollar ciertas cosas, o al menos practicamos mucho para poder desarrollar ciertas cosas, y Jacobo Grinberg tenía una facilidad para lo que era desarrollar ideas, desarrollar teorías, hacer investigaciones. Y uno de los más importantes que considero yo, porque eso le ayudó a desarrollar la famosa teoría sintérgica, era el tema de los viajes astrales.
Pero repito, ¿cómo podemos asegurar que esos viajes astrales no eran una alucinación, que no eran provocados por alucinógenos? Y en realidad yo creo que tampoco nunca lo vamos a poder saber con una certeza total. Simplemente nos podemos dar una idea con los escritos, lo que hacía y lo que desarrollaba. ¿Y por qué tomo y por qué hablo de estos temas de los viajes astrales? Primero tenemos que entender que viajes astrales, visión remota y visión extraocular no son las mismas cosas. No voy a indagar en estos temas. De hecho, también hablaremos no muy a profundidad de los maestros ni mentores, de los chamanes, de algunos de tantos chamanes que miró Jacobo Greenberg, que una de las más famosas fue María Sabina, que ahí también probó los hongos, pero fue una experiencia, comenta él, que algo diferente a las demás, que María Sabina le provocó incomodidad, le provocó que en ese momento a él le disgustó, que hasta después del tiempo comprendió para qué María Sabina le estaba provocando esto. Era un aprendizaje que él debía tener, pero no vamos a indagar tanto en el tema ni de los chamanes, pero sí vamos a indagar en el tema de los viajes astrales, no de la visión remota, que la hablamos en el video pasado, o visión extraocular, que también la hablamos. Vamos a hablar sobre el tema de si eran o no eran reales esos viajes astrales. Imagínate, si yo te dijera que en lo personal, cuando yo leí que consumía de esto, de aquello, que hacía ciertos rituales, que no tengo nada en contra de ellos, pero se me hace en mi punto de vista, ¿no? Y creo que está mal. Es decir, bueno, si él hacía esto, ¿qué me hace creer o qué me hace pensar que en realidad no fueron alucinaciones? Si él me dice que se consumió un alucinógeno y que después apareció en el espacio por obra de magia, ¿qué me hace pensar eso? Pero vamos a ello. Él menciona que en estos viajes astrales con alucinógenos y sin alucinógenos, él empezaba a desarrollar una facilidad por hacerlos. Él los hacía de una manera tan fácil que no solamente empezó a hacer viajes astrales en lo que podemos denominar como nuestro entorno, en el astral, aquí mismo en nuestro mundo, pero dentro de otra dimensión, sino que ya podía viajar a través del tiempo, a través de épocas, a través del universo y hasta en otras galaxias. Él podía ver diferentes puntos de la realidad las veces que quería. Él empezó a desarrollarse también en ese mundo, que lo hacía muy seguido. Tanto aprendió que ya podía controlar ciertos puntos de su mente al hacer los viajes astrales. Entonces, imagínense qué tantas veces lo hacía, que una vez estando en una reunión con ciertos amigos que desarrollaban las mismas cosas, él sintió que se fue pues a otro, pues al universo, podemos llamarla así, que viajó hacia el universo, que tanta fue su experiencia que él dice y comenta que sus amigos lo vieron, que empezó a levitar hasta en un ángulo de 45 grados. Cuando sus amigos se percataron de esto, le estaban hablando para que regresara, y él, al percatarse de eso, regresó, descendió y hasta cierto punto se espantó, porque dice que él no era lo que quería hacer, o que no lo estaba controlando. Imagínense, ¿qué piensan ustedes si un grupo de personas, quitémosle lo científico, vamos a quitarle lo científico, que un grupo de amigos se juntan en una sala de una casa como una fiesta de despedida, que toman o consumen hongos y que dicen: es que yo sentí que levité? Sí, nosotros te vimos, levitaste y volviste a bajar. Imagínense si a ti te cuentan esto. Quitemos a Jacobo Greenberg, quitemos que eran científicos, quitemos que estaban estudiando la psicología humana.
y cómo era el funcionamiento del cerebro. Si a ti te dicen eso, ¿les creerías así de la nada? Pero ¿por qué ahora le vamos a creer si te digo que el que miró, sintió, eran científicos y era el mismo Jacobo Grinberg? Dice que él, al sentir eso, le entró un poco de miedo, que después lo volvió a intentar. Bueno, no me metí a fondo de... Ay, siento que va a ser muy raro. No me metí a fondo cuando les dije esta historia. Algo peculiar de esta historia es que una pareja de Jacobo, una novia que tenía Jacobo, dice que le provocaba ciertas sensaciones cuando estaba con ella, que él sentía que esa persona no era de este mundo, que él sentía una presencia gatuna, así lo dice. Él sentía que esta persona tenía una presencia que no era de este mundo, que la sentía como gatuna y que al verla fijamente a los ojos hacía que viajara. Cuando pasó esta situación, todavía no era pareja de esta persona. Ella estaba en esa habitación. Dice que al verla fue que se pudo visualizar rápidamente en otro lado y que fue cuando pasó esta situación. Lo volví a intentar muchas veces sin esta persona y no logró nada. Al tiempo, cuando se hizo pareja de esta muchacha, era muchacha porque era una de sus estudiantes. Jacobo era tremendillo, era tremendo. Pero eso pues igual no se habla. Pero al tiempo, cuando estaba con esta chica, en viajes que hacía con ella, dice que con solo mirarla a los ojos sin ingerir nada podía hacer viajes impresionantes. Él dice que cuando ella lo intentaba, que ya tenía resultados muy diferentes. Él dice que sentía que ella no estaba en paz y que ella no estaba conforme consigo misma. Entonces por eso no podía desarrollarse en el viaje astral tan libremente como él lo hacía. Pero imagínate que pudo levitar por un viaje astral. Suena loquísimo. Y estamos hablando que a lo mejor él no lo dice en esas palabras, pero prácticamente está diciendo que esta mujer no era pues terrícola. No lo dice con esas palabras, pero prácticamente te da a entender eso. Entonces imagínate qué tanto le podemos creer y qué tanto no. Ya está en cuestión de cada quien. La verdad, conforme vas leyendo, a lo mejor si lees algo sin contexto, no lo tomas en cuenta. Pero cuando lees, unes todos los puntos de los que estudiaba y no solamente si escuchamos nada más las historias sin ciencia de él, no tienen mucho chiste. O se podrá decir, o que los tiras por una persona que, pues sí, se metía a cosas. Pero si escuchas las historias, más escuchas las investigaciones y cómo desarrollaba esas investigaciones, sí le crees. ¿Por qué? Porque une todos los puntos y muchas veces tienen bastante lógica o resultados, porque los estudios, las investigaciones ahí están. Porque recuerden que las investigaciones los avalaba la UNAM. Y muchas veces trabajó también en los Estados Unidos haciendo investigaciones. Entonces no estamos hablando de solamente alguien que se mal viajaba, por así decirlo.